a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy buenos días a todos. Esta es la primera vez que me toca, si no estoy mal, predicar después de que estuvimos haciéndolo combinado, y de verdad me da muchísimo gusto ver la iglesia así de llena como acostumbrábamos antes. Y hablando de inicios, yo no sé cuántos de ustedes ya pidieron su inscripción para iniciar a hacer ejercicio en los gimnasios. Yo sé que es un ritual que no puede faltar. No vamos a ir, lo sabemos, pero hay que inscribirse aunque sea en enero, ¿no? Enero y estas fechas es una época en la que mucha gente quiere comenzar cosas, o nos recordamos las metas, nos recordamos las situaciones que estamos planeando y planificando en nuestra vida. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo cuando regresé de viaje y me tocaba regresar a la universidad. Y estuve ahí estudiando por 4 años. Después de terminar, seguí con la vida, y así hay muchos de nosotros que también tenemos esas metas, ¿no? Terminar la universidad, comenzar a aprender un idioma, perder peso y demás. Pero a mí me llamó la atención cuando un día estaba viendo mi teléfono, vi un video de unas personas que estaban haciendo una especie de tetera con un material oscuro. Y me llama la atención y lo conecto con esto porque para uno poder ser capacitado para trabajar uno de esos materiales, uno tiene que aprender, meterse a investigar y estudiar, no solamente por 4 años, como muchos de nosotros en la universidad. No es un curso como los que nos inscribimos a inicios de año. Es estudiar probablemente por 25 años. Entonces imagínense el tiempo que duraría el proceso de aprendizaje. No es algo corto, no es inscribirme e ir al gimnasio, es algo de 25 años. 25 años. ¿Y por qué menciono esto? Para muchas personas y para muchos de nosotros, nuestra fe es un proceso a veces parecido. Es un proceso de instantes, es un proceso de una oración y listo. Una oración, un estudio y listo. Pero la fe, en lugar de parecerse a veces como una carrera de unos 4 años o de un deseo impulso en enero de inscribirse al gimnasio, más parece un estudio que se lleva por 25 años. Ahora, los domingos anteriores hemos estado hablando acerca de 2 cosas muy importantes. Primero, recordábamos lo importante que era saber qué era la verdad y creer en la verdad. Y la semana pasada hablábamos de lo importante que es que para esa verdad estemos cimentados y perteneciendo a una comunidad de fe. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se conecta precisamente con ambos. No solamente cómo creemos y somos parte de una comunidad, sino también cómo vamos creciendo en esa verdad. Cómo vamos creciendo. Y como bien se mencionó anteriormente, vamos a estar hablando de la carta de Juan, la carta de segunda de Juan que encontramos en la palabra de Dios. Y lo vamos a dividir en secciones. Ahora, volviendo al tema de la tetera, si lo buscan después del culto estaría interesante. Son teteras que hacen en China y se llaman teteras Sisha, con Z-I-S-H-A. Lo interesante de estas teteras es que son preciadas porque al momento de servir el agua despide sabores y percepciones que no lo puede hacer el vidrio, no lo puede hacer la cerámica normal, no lo puede hacer ningún otro recipiente de los que nosotros usualmente utilizamos para ese fin. Ahora, lo delicado de este asunto es que esas teteras vienen de un mineral muy, muy antiguo. Este mineral probablemente, de acuerdo a lo que dicen las personas, probablemente lleva más o menos 350 millones de años en formarse. Y no se ha descubierto otro yacimiento de ese mineral, sino en Dingshen, en una montaña llamada Huanglong.
y eso está cerca de la ciudad de Jingxin, conocida como la capital de cerámica en China. Entonces, únicamente se encuentra en esa montaña. Y por muchos años extrajeron el material y formaron como los cubos de los que forman esas teteras, pero el gobierno, para proteger también esos yacimientos, decidió cerrarlos. Y entonces nadie más puede seguir extrayendo. Probablemente nunca se podrá tener más de ese material, más que el que tienen ahora. Ese material es preciado. Y entonces, para que una persona pueda utilizar ese material tan preciado, tiene que tener una alta calificación. Y como también me imagino que entenderán, ese material es sumamente caro. Porque mientras menos hay, más caro es. Entonces, tener una de esas teteras es lo equivalente a poseer un Rolex, un vehículo o incluso más. Y son teteritas pequeñas. En Juan vemos de qué manera nuestra fe, como lo mencionaba anteriormente, se parece a eso. Se parece a la labor que una persona tiene que llevar a lo largo de su vida para poder perfeccionarse en el arte. Es decir, para muchos a veces la fe llega a ser como un título universitario. Me gradúo, lo conocí, ya me bautizaron y ya soy cristiano. Pero la vida de cristiana parece más la vida de un artesano que fabrica teteras. Por 25 años tienen que aprender para poderse ser certificados. Lo vemos esto incluso en el primer pasaje que tenemos de Juan. Voy a volver a leer el versículo 1 al 3. El anciano, que nosotros ahora conocemos que era bueno, de acuerdo a la tradición y a lo mejor de las conclusiones, el apóstol Juan, el anciano de la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Cuando hablaba de la señora escogida, probablemente era una iglesia local, pero también por extensión eso se puede adjudicar a nosotros. A quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también a todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. La gracia, misericordia y paz estarán con nosotros, de Dios, el Padre, de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Por qué Juan tuvo que escribir esa carta? ¿Qué era lo que lo motivaba a escribir esa carta? Al leer esto podemos empezar a sacar algunas ideas del texto. Por ejemplo, dice, a quienes amo en verdad. Y después dice, sino también a todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Dice la verdad que permanece en nosotros. No dice la verdad que hemos creído. Entonces, cuando ustedes leen la verdad, ¿a qué piensan que se refiere? Inmediatamente vamos a pensar en el maravilloso regalo del Evangelio de Jesús, ¿no? De las buenas noticias de Jesús. Esa es la verdad. Pues bien, sí y no. Porque dice la verdad que permanece en nosotros. Verán, en esa época había un grupo de cristianos que querían separar la idea de lo que es la verdad en cuanto a concepto y lo que era la verdad en cuanto al evangelio total de Cristo. La iglesia primitiva empezó desde que nació a luchar con muchos problemas, a tener muchos desafíos, muchas luchas. La primera la conocemos contra los judaizantes. Ellos querían imponer la observancia de la ley. Pero después, cuando dejan el mundo judío y se meten al mundo helenista o helénico, empiezan a enfocarse y a cruzarse otras rutas y otros pensamientos, y hay nuevos desafíos. Había gente, por ejemplo, que decía, bueno, pues entonces si Dios nos ha salvado por medio de la fe, ya no importa la observancia de la ley, entonces adulteremos, hagamos lo que sea, porque a fin de cuentas la gracia de Cristo nos salva. Y entonces tenemos al apóstol Pablo escribiendo Gálatas, por ejemplo, para contrarrestar ese asunto. Bueno, perdón, Gálatas estaba tratando el asunto de los judíos. Pero se escribe, por ejemplo, en Corintios, la carta a los Corintios, así la escribe en ese fin. Después tenemos otras ideas como los que decían, los que hemos creído en Cristo, pues bueno, creemos que Cristo sí fue un buen profeta, pero sabemos que, de acuerdo a nuestra filosofía, la verdad no puede ser una persona, la verdad es abstracto. Es decir, nosotros no podemos creer que algo material, transitorio, algo mortal como un cuerpo humano pueda recibir la verdad. Entonces, probablemente Jesús, el Hijo de Dios, tenía apariencia de Dios, pero no era un ser humano.
Es decir, no puede existir la verdad en persona. Y probablemente hacia ellos es que reacciona Juan, principalmente en su epístola primera, pero también hay resabios de eso en la segunda. ¿Por qué? Bueno, para comenzar, porque lo que estas personas creían tenían implicaciones directas hacia lo que la comunidad de fe era. Para nosotros poder seguir creciendo como hijos de Dios, para volvernos más y más semejantes a la imagen de Cristo, debemos de recordar, de acuerdo a lo que dice en la primera parte de nuestro pasaje, que debemos de conocer la verdad y abrazar la verdad. Juan no dice ahí a los hijos que amo en la verdad, no dice los hijos que amo de verdad, sino que amo en la verdad. Lo que cimenta la comunidad de fe es Cristo Jesús. La comunidad no se crea simplemente por los cristianos que creen e internalizan la verdad, sino por la presencia de Cristo en esa comunidad, que es la encarnación de ese mensaje en cada uno de los miembros. Es decir, cuando la gente de afuera nos ve a nosotros, ¿qué ve en nosotros? ¿Un dogma o la encarnación de la verdad? La encarnación de Cristo Jesús. ¿Ve aquí reflejado a Cristo Jesús? ¿Ve aquí reflejado el amor de Cristo Jesús? Ahora, antes de comenzar viendo la siguiente parte, cuando hablamos de verdad, en el versículo 3 dice en verdad y amor, y como lo mencioné anteriormente, ¿a qué se refiere la verdad? Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. De nuevo, la verdad como algo en lo que se andaba, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo hemos oído desde el principio, para que ustedes anden en él. Del 4 al 6 hay una cuestión que yo no sé ustedes, pero al leerlo parecería medio contradictoria. Porque por un lado vemos que dice en el versículo 5, el mandamiento que hemos recibido al principio, que nos amemos unos a otros. Y después dice, uno esperaría, si nos amemos unos a otros, entonces, ¿qué va a decir? Entonces les encargo que se amen unos a otros. Pero inmediatamente después dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Cuál es la relación de ese amor entre hermanos y el amor a sus mandamientos? La relación para Juan y para muchos era sencilla. No puede existir diferencia entre el amor a Dios y el amor a los hermanos. Hay una jerarquía, sí, porque primero amamos a Dios y ese amor nos hace amar a los hermanos. Pero lo que Juan estaba atacando ahí era esta idea de que para ser cristiano probablemente solo se necesitaba cierto conocimiento de verdades. Posteriormente el gnosticismo lo predicaba como una verdad secreta. Yo le paso esta verdad secreta a esta otra persona y esa otra persona se salva y ya es parte de esta comunidad de los elegidos. Pero el mensaje que Dios les había mandado no era un mensaje de algo secreto solamente para la comunidad de fe o solamente porque creen en algo. Era el mensaje de Jesús que se creía, pero al creer eso inundaba y se rebalsaba en la persona en amor hacia las personas que estaban dentro de la comunidad de fe y a las personas que estaban fuera de la comunidad de fe. No se volvía simplemente un conocimiento. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros cuando escuchamos permanecer en la verdad únicamente pensamos en tengo que creer en esto? Permanecer en la verdad no solo es creer en esto, es andar en la verdad. Y si probablemente nos hemos quedado en el solamente creemos en esto, nos hemos quedado muy cortos. Y esto tiene relación e implicación muy cercana a lo que nosotros practicamos en nuestro día a día. Porque a veces, no sé si ustedes se han topado, pues sabemos que nos determinamos y nos denominamos como cristianos y cuando vamos al mundo de afuera decimos, yo soy cristiano. Y nuestros actos demuestran, como lo hemos hablado en muchos casos, demuestran que esa fe es nominal,
no es real. Y Juan quería corregir eso no solamente en la práctica, sino en el concepto. No puede haber esa fe separada. Estas personas se separaban y decían, bueno, lo importante es el creer, pero lo importante es la idea, lo espiritual, lo carnal no importa. Cristo no pudo haber sido un hombre de carne y hueso. Por eso, por ejemplo, para Pablo, cuando habla acerca de la resurrección, para ellos era una idea tan chocante. No puede ser posible que una persona de carne y hueso resucite. Sí podemos decir, como las demás religiones, ya pasó a un mundo mejor. Eso estaba bien, para los griegos estaba bien decir que pasó a un mundo mejor, pero decir que ese cuerpo resucitaba era una idea fumada. Y eso tenía implicación para su fe, porque su fe ya no era simplemente un concepto, implicaba también todo lo que ellos experimentaban. Craig Kinner dice que para las personas que se salían, para los que estaban saliéndose de la comunidad de fe, les llamaban los secesionistas, Jesús era un gran profeta, como Juan el Bautista y sus propios líderes. Pero en el caso de algunas personas no lo consideraban como el supremo Señor en la carne. Tal vez se pudieron haber afiliado con Cerinto, quien hacía diferencia entre el Cristo divino y el Jesús humano, con sus precursores o con los docetas. Es decir, no sabemos exactamente cuál era la comunidad que se estaba separando, si era una u otra o las dos, pero una de dos. O era esta comunidad a la cual para ellos Jesús era simplemente un profeta, o para estos que decían Jesús nada más es un espíritu. Ahora vamos al tema del profeta. Hoy se predica para muchos el relativismo cultural, el relativismo de fe, y para muchas personas no hay problema en creer que Jesús fue un profeta. Probablemente para algunas de estas personas Jesús había sido un buen profeta. Pero Jesús se negó y se niega hasta el día de hoy a ser recibido solamente como un profeta. Pero muchas veces nosotros así lo comunicamos. Bueno, es mi fe, cada quien tiene sus creencias, yo respeto las creencias de cada persona, cada quien tiene y practica su verdad. Sé que lo tenemos que decir en amor, pero ese no es el mensaje de Jesús. Él se rehúsa a cualquier tipo de reduccionismo en el que se le vuelva un profeta más. Y especialmente los jóvenes tenemos que estar muy atentos a eso. Porque nadie tiene problema con decir que eres un cristiano y nadie tiene ningún inconveniente con que se diga yo soy cristiano y yo respeto tu fe y yo respeto mi fe. Cuando hay problemas, cuando yo digo Jesús es la verdad. Ahí sí es como, estamos en el siglo XXI, tú no puedes decir que Jesús es la verdad. Pero segunda de Juan nos recuerda que Cristo no puede ser uno entre más, que Cristo es la verdad. Si queremos crecer como comunidad de fe y si queremos crecer en el Señor, debemos no solamente de andar en la verdad, sino vivir en la verdad. Y esa fe se tiene que vivir de dos maneras. Tanto creyendo correctamente, como lo mencioné, como también actuando correctamente. Verán, en nuestro caso podemos enfocarnos también en cómo se puede relacionar esto con el desafío que tenemos nosotros como cristianos. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay predicaciones, o más bien dicho, mensajes del cristianismo como el que nos saca de la pobreza, el cristianismo como prosperidad, o un cristianismo de concesiones, un cristianismo que está dispuesto a decir, sí, tú crees en eso, yo creo en esto otro. Un cristianismo sentimentalista, o un cristianismo que no predica que Jesús es el único Dios. O también tenemos el cristianismo de la falsa práctica, un cristianismo de obras y dogma, un cristianismo de seguir este número de pasos. Cualquiera de las dos es un error. Cualquiera de los dos es un error. Y ahora, mencionaba al principio que iba a leer la versión nueva Biblia de las Américas, porque aquí interesantemente hay una diferencia con la Reina Valera. En la Reina Valera, en el versículo 1:6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Ahora, la Nueva Biblia de las Américas lo cambia, dice, tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en Él. ¿Y cuál es la diferencia? Pues bueno, hace una referencia a que anden en Él. En el original se dice para que anden en Él. Y cuando hace referencia a que anden en Él,
se está refiriendo a la verdad. Probablemente de acuerdo a muchos exégetas, para que anden en Él, en la verdad. Y aquí se hace conexión con lo que Juan viene hablando desde el principio. Este es el mandamiento tal como lo han oído desde el principio, para que ustedes anden en Él. Es decir, de nuevo, nuestra fe no es algo que simplemente creemos en dogmas, sino es algo en lo que andamos. Y de nuevo, esto se relaciona con dos cosas. Lo primero, el buen creer, la ortodoxia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto diligentemente a investigar qué es lo que como cristianos creemos? Probablemente ni siquiera muchos de nosotros sabemos cuál es el credo de los apóstoles que resume nuestra fe, ni lo hemos escuchado. Probablemente muchos de nosotros no estamos interesados en crecer en conocimiento para así profundizar más nuestra fe. Y de nuevo, este crecer en conocimiento se relaciona integralmente a la transformación de nuestra vida, porque si no, no tenemos un buen creer. Como iglesia tenemos espacios en los cuales aprendemos, pero individualmente también es importante que cada uno de nosotros decida comprometerse a profundizar en su fe, a profundizar en lo que se cree, por un lado, y por el segundo, para que cada uno de nosotros se comprometa a seguir las pisadas de Cristo. Y para eso el Señor nos ha dejado tanto a la comunidad de fe, como lo vimos anteriormente, como también el año pasado que hablamos de las disciplinas espirituales. No podemos pensar que vamos a estar creciendo como comunidad de fe si no practicamos activamente las disciplinas espirituales y nuestro compromiso con la comunidad. La semana pasada Rolando hablaba acerca de que muchas personas cuando llegan a la iglesia dicen, es que yo no quiero ir ahí porque muchas personas son chismosas, muchas personas son fariseas, hipócritas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra excusa para no comprometernos con nuestra comunidad de fe. Y primera y segunda de Juan nos viene a contrarrestar completamente toda esa idea. Y se nos dice, no se puede ser cristiano si no se anda en la verdad. ¿Y cómo podemos observar que alguien anda en la verdad? Porque su vida rebosa amor. Si queremos crecer en nuestra fe, debemos de vivir en la verdad. Y ese vivir viene de dos lados, el correcto conocer y el correcto actuar. Se resume, como bien lo decía Jesús, en dos mandamientos, amar al Señor y amar al prójimo. Pero diría Pablo a veces, no puedo decirles cosas más profundas porque ustedes parece que siguen con necesidad de viandas. Ustedes necesitan compota, decía Pablo. ¿Y por qué necesitaban compota? ¿Porque no sabían los cuatro pasos espirituales de Romanos? No. Para Pablo el indicador que necesitaban compota era porque en la comunidad había celos, pleitos, iras y disensiones. De nuevo, la correcta forma de creer no puede dividirse entre lo que creemos y lo que actuamos. No hay separación. El tercer punto que podemos leer aquí es leyendo el versículo desde el 7 al 11. Dice, pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. De nuevo, mencionando lo que dijimos anteriormente, estas personas decían que Jesús no había venido en carne, ya sea que o era espíritu o que Jesús, como el Logos de Dios, no había venido, sino Jesús como un buen hombre, como un buen predicador. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Recordando el ejemplo que venía hablando acerca de las teteras, cuando una persona adquiere la suficiente habilidad, tiempo de práctica, etcétera, ante un juez y un conjunto de jueces, pero hay una persona que está con ella todo el tiempo, o con el individuo todo el tiempo,
para observar cómo realiza ese cuidado de la tetera tan minucioso. Y tiene que estar, el elaborar una de estas no es una cuestión de horas, es cuestión de días. Y entonces el evaluador se tiene que sentar a la par de él, cuidadosamente observando que esté siguiendo rigurosamente cada uno de los pasos, que la forma de hacerlo sea la correcta y de que el producto sea el correcto. Y si pasa, obtiene su título. Y ese título ya lo puede imprimir en sus creaciones. Hay una comunidad de fe que valida. Hay una comunidad, en este caso, de las teteras. Hay una comunidad de artesanos que rechaza cualquier error porque saben que lo que tienen es preciado, es oro puro. El siguiente paso y el desafío que tenemos de parte de Juan es que así como esa comunidad que valida y rechaza, también nosotros como comunidad de fe podamos aceptar, validar y rechazar cualquier cosa que sea error. En la antigüedad, cuando las personas viajaban de una ciudad en ciudad, tenían que pasar a dormir en un sitio. Y en muchos casos llevaban cartas de presentación, como las que vemos en la Biblia, con las cuales decían, mira, vengo recomendado por Pablo, bienvenido a mi casa, siéntate. Bienvenido a mi casa, toma de mi mesa. En la antigüedad, la persona que se sentaba a comer con su mesa, ni por acá se le podía ocurrir rechazar una comida. Y a la persona que recibía al invitado, ni por acá se le podía ocurrir decirle, ay, mire, ¿qué cree que tenemos mucha gente ahorita en casa? Hay un hostalito aquí a la vuelta en el que... No, se quedaba, le abrían su puerta, le daban su cama, porque era una comunidad en la cual existía tanto amor y tanto compromiso, y también obviamente con las diferencias culturales, que abrían la puerta de su casa a aquellos que eran parte de esa comunidad. Pero eso había un desafío, tenía un desafío, porque así como habían muchos cristianos itinerantes que pasaban, comerciantes y compartían del Evangelio, así también había gente que compartía y difundía el error. Y en muchos casos algunos podían, por compromiso, por inquietud, bueno, esta persona dice algo interesante. Estas ideas me suenan como algo distinto y me gustaría conocer algo distinto. Y de fondo tal vez el deseo de ser diferente a los demás. Es que es un hermano que está recién aprendiendo, no conoce como yo. Ese mismo deseo lo tenían estas personas y empezaban a escuchar voces, mensajes, ideas opuestas a la fe y le abrían la puerta de su casa. Y entonces el error se esparcía y se creaban los problemas. Como comunidad de fe ellos estaban llamados a reconocer lo engañoso y destructivo, a resistir aquello que destruía, a reprender a los que se desvían y a rechazar todo aquello que hiciera peligrar su fe. Este mandato de Juan implicaba tanto no recibir a alguien que viajaba itinerantemente como también no recibir en la comunidad de fe. No le podían decir bienvenido. Para ellos decir bienvenido era como decir hermano. Esto es un llamado firme a no comprometer nuestra fe en son de un bien común. Y cuando yo leía esto se me venía a la mente, ¿de qué manera esto podría conectarse con la forma en que nosotros creemos? Y se me ocurría, bueno, en esa época aquellos que se desviaban de la verdad se les decía, no pueden ustedes decirle bienvenido, no lo pueden decir hermano a aquellos que han cruzado la raya. Y a veces nosotros, en son o en búsqueda de la unidad o en búsqueda de alianzas estratégicas, podemos decirle bienvenido o podemos llamar hermano a alguien que por lo que está creyendo probablemente no es cristiano. Y lo dañamos a él y dañamos a nuestra propia comunidad. Aquellos que predican que Cristo vino a hacernos ricos, o aquellos que predican que podemos hacer concesiones, o aquellos, lo sabemos por lo que nosotros conocemos como fe. Hay una línea que ya no se puede cruzar. Y cuando alguien cruza esa línea, no podemos decirle hermano. Sí, bueno, sabemos que... No, de acuerdo a Juan, no podemos decirle hermano. Es decir, aquella persona debe de saber que tu fe y su fe
es distinta. Y no estoy hablando meramente de cuestiones denominacionales. Sabemos que hay diferencias denominacionales que no cruzan esa raya, que no cruzan esa marca. Dentro de las mismas denominaciones puede haber predicadores o personas que enseñen cosas que cruzan esa raya. ¿Y cómo sabremos nosotros que han cruzado esa raya? Porque nos hemos involucrado y nos hemos comprometido para creer correctamente lo que el Señor nos ha encomendado en su palabra. Si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer como personas, entonces tenemos que permanecer en la verdad. Y finalmente, como cristianos, también debemos de gozarnos en la verdad. Imagínense el artesano de estas teteras cuando termina de ver su producto, que de nuevo cuestan miles de dólares y cada vez van a ir costando más. Cuando puede observar su producto, que trabajó por semanas y que pudo lograr después de haber estudiado por 25 años, protegido por una comunidad de fe, guardando celosamente su conocimiento, y tiene un producto final. Y este producto final se le entrega al público no como un producto de consumo, sino como una obra de arte. Y esa persona estará llena de gozo, satisfacción, felicidad. La verdad que nosotros hemos recibido encarnada en la persona de Jesucristo es mucho más preciosa que cualquier perla u objeto. Y también la transformación de nuestras vidas y de nuestra comunidad como iglesia de Dios es más bello y más precioso que cualquier cosa a la cual podamos aspirar. Si nosotros quisiéramos que nuestra comunidad creciera de esa manera, si nos esforzáramos porque nuestra comunidad creciera de esta manera, si nuestro sueño fuera que nuestra comunidad creciera de esa manera, en conocimiento y piedad, ¿qué resultado tendríamos? Dice Juan en su despedida: aunque tengo muchas cosas que escribirles, no lo quiero hacer con papel y tinta, sino que espero ir a verlos y hablar con ustedes cara a cara para que su gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Estas personas cuando llegaban a ver a Juan recibirían un gozo indescriptible, porque para ellos esta era su esperanza total, su única verdad, lo único a lo cual aspiraban tener. Si nosotros queremos como iglesia crecer y como personas crecer, debemos de andar en la verdad, vivir en la verdad, permanecer en la verdad y gozarnos en la verdad. Estos artesanos a los cuatro vientos pueden reconocer que es un orgullo para ellos pertenecer a este gremio. Cualquier persona fuera de su gremio que pueda observar su arte reconoce el valor de su creación. Toda su vida está orientada hacia ello. Imagínense por cuántos años decidieron trabajar y estudiar para eso. Y yo me imagino el día de mañana que con la gracia del Señor me permita cambiar de esa manera y poder decir y voltear hacia atrás y decir, así como Policarpo, por más de 25 años he servido a mi Dios y Él nunca me ha faltado. ¿Cómo puedo negarlo y ser llevado a la hoguera? Que pueda decir como Pablo, por más de 30, 40 años he servido a mi Cristo. ¿Cómo puedo voltear a otras cosas y hacer que el dinero, que las posesiones o que la carrera sea mi meta principal? Yo quisiera que llegue ese día de mañana en el cual pueda voltear hacia atrás y decir, con gozo, valió la pena. Valió la pena caminar con mi comunidad de fe, valió la pena perdonar a los que me hirieron, valió la pena pedir perdón cuando yo me equivoqué, valió la pena
Reconocer que mi fe no era simplemente la creencia de un dogma correcto, sino también la práctica de un ethos, de una ética conforme al camino que Cristo me estableció. Valdrá la pena en ese momento entonces voltear atrás y decir, qué bueno que le dije no a esa tentación que me distanciaría de mi meta. Qué bueno que dije no al acumulamiento de bienes. Qué bueno que le dije no al rencor, al resentimiento y a la pelea, envidia y enojo. Qué bueno que le dije no a las pasiones juveniles. Y entonces escucharemos las palabras del Señor diciendo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Como iglesia, preocupémonos, y como individuos, preocupémonos por andar en la verdad. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tú como artesano nos vas moldeando también, no con manos imperfectas, sino con las manos perfectas del alfarero, que poco a poco nos va moldeando para hacer esas vasijas preciosas que no llevan té, sino tu precioso evangelio, Señor. Sabemos que la verdad de tu venida, la verdad de tu encarnación, la verdad de la esperanza que tenemos en ti es más grande que cualquier distracción, más grande que cualquier anhelo, más grande que cualquier deseo que tengamos fuera de nosotros. Sabemos que para eso nos has hecho como vasijas frágiles, pero en tus manos para llevar esta agua de vida, este mensaje que es Jesús. Ese es el mensaje que como Centro Bíblico El Camino hemos creído, hemos predicado y hemos proclamado y seguiremos proclamando domingo a domingo, lunes a lunes y sucesivamente. Esta es la verdad que nos transforma. Esta es la verdad que no solamente creemos en teoría, sino que también vivimos. Esta es la verdad para lo cual tú nos vas moldeando. Señor, esta verdad la creemos juntos como iglesia. No permitas que nosotros pensemos que nuestra fe es únicamente individual. Nunca pensemos que nuestra fe es simplemente para salvarme a mí mismo y olvidar la gran misión que nos has encomendado. No permitas que seamos como los gnósticos que pensaban que el mensaje era un secreto simplemente para ellos salvarse, sino que sea esa agua que como jarras y vasijas regalemos a todos los que están a nuestro alrededor. Nunca permitas que pensemos que pertenecer a una iglesia es simplemente venir domingo a domingo y escuchar. Haz que tu verdad nos transforme. Haz que crezcamos en tu verdad, que andemos en tu verdad, involucrándonos en relaciones de transformación, aprendiendo de tu palabra en los estudios que se ofrecen acá, practicando las disciplinas espirituales, creciendo en y junto a esta comunidad de fe, para que la gente de afuera pueda voltear acá y sentir y respirar no un set de verdades, sino a Jesús, y que puedan decir, ellos son cristianos porque se parecen a Jesús, no necesariamente porque crean algo, sino porque se parecen a Jesús. Moldéanos, cámbianos, úsanos para tu honra y tu gloria, para que tu nombre sea conocido y predicado en todas las naciones. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.